Ojo, cuidado, porque tenemos un nuevo coche eléctrico pequeño y muy barato que va a llegar ya. Se ha presentado de forma oficial el nuevo Renault Twingo y va a tener un precio de menos de 20.000 euros. No sabemos exactamente la gama, pero menos de 20.000 euros asegura Renault. Y cuidado, que no es ninguna tontería de coche, ¿eh? Viene con unas prestaciones muy interesantes que ahora te voy a ir detallando y además está basado en la misma plataforma AMPR Small del Renault 5 y del Renault 4. Así que, como te digo, voy a contarte todo sobre él. Este Renault Twingo es la cuarta generación del modelo y va a llegar al mercado a partir de la primera mitad del año 2026. Ya iremos sabiendo más detalles. Mantiene todo su carácter urbano y además es un coche muy pequeño, 3,79 metros de largo. Como digo, va a ser totalmente eléctrico y recupera el diseño del primer Twingo, como parte de la estrategia de Renault de revivir sus modelos iconic. Vamos, junto con el Renault 4, el Renault 5, que la fórmula parece que les está funcionando bastante bien, especialmente con el Renault 5. ¿Con qué opciones va a competir? Bueno, pues va a competir de manera directa y frontal con modelos como el Leapmotor T03 o el Dacia Spring, pero es verdad que también se solapa con otras opciones como por ejemplo el exitoso BYD Dolphin Surf, que se ha convertido en el coche eléctrico más vendido de España en el último mes, el Hyundai Inster, el Fiat Grande Panda, el Citroën C3, todos estos modelos de hecho también va a competir con el Dacia Spring, que no deja de ser un modelo hermano en cierto modo dentro del grupo Renault. ¿Pero y con qué lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer con un motor eléctrico de 82 caballos de potencia. Ojo, recordemos que el Dacia Spring hace poco ha mejorado su gama al completo y tiene opciones de 70 y 100 caballos. Si nos fijamos en otros modelos, por ejemplo el Leapmotor T03 tiene un motor eléctrico de 95 caballos y el exitoso BYD Dolphin Surf en su opción más económica, que es con la que va a competir a fin de cuentas, tiene un motor eléctrico de 88 caballos de potencia. Así que la verdad es que entra en el mercado con unas prestaciones que están dentro de los valores típicos, ¿no? A nivel de batería, lo que va a alimentar este motor es una batería compuesta por celdas de química LFP, lo que más sentido tiene en coches urbanos, no solo por buscar los costes más económicos y que el coche sea competitivo a nivel de precio, sino también porque, lo hemos hablado en muchas ocasiones, las baterías LFP no son tan sensibles al desgaste cuando se hacen descargas profundas y cargas profundas. Es decir, que son más aprovechables en el rango del 0% de batería al 100% de batería. De modo que en coches en los que tenemos poca autonomía, pues tiene mucho sentido utilizar una batería LFP. Esta batería LFP tiene una capacidad de almacenamiento energético útil de 27,5 kWh y para que nos hagamos una idea, el Dacia Spring tiene una batería de 24,3 kWh. También es una batería LFP. De hecho, el Dacia Spring es el que se ha encargado dentro del grupo Renault de estrenar por primera vez las baterías LFP. Y digo esto porque ya sabemos que dentro de poco tiempo, en algún momento del próximo año 2026, van a llegar las baterías LFP también al Renault 5 y al Renault 4, de manera que se van a poder ahorrar costes y van a poder tener precios más competitivos en estos modelos que falta les hace, sobre todo al Renault 4, para ser un modelo de mayor éxito en nuestro mercado y en todos los mercados europeos. Bien, con esa batería de 27,5 kWh de almacenamiento energético útil, la verdad es que también se queda bien posicionado con respecto al BYD Dolphin Surf, porque en su versión de acceso tiene una batería de 30 kWh. Así que, como digo, está un poco en los valores del mercado, pero con un precio muy atractivo, como digo, de menos de 20.000 euros. Luego habrá que ver los detalles de la gama, evidentemente, el equipamiento, etc. Por cierto, de serie se va a poder cargar solo en corriente alterna. Aquí sí que tenemos un pequeño bajonazo, porque además en corriente alterna solo se va a poder cargar a 6,6 kilovatios de potencia máxima. Eso significa básicamente que del 10 al 100% se va a poder cargar en 4 horas y 15 minutos, pero afortunadamente esta vez Renault sí que lo ha pensado francamente bien, porque han metido en la gama un paquete opcional que se llama Advanced Charge, que yo no te voy a mentir, yo lo equiparía sí o sí, incluso aunque vaya a utilizar el coche de normal en la ciudad, aunque no tenga pensado moverme en la ciudad con él, pero yo creo que esto hace que el coche sea muchísimo más polivalente y muchísimo más recomendable. El paquete Advanced Charge, ¿qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues nos ofrece, lo primero, que la carga en corriente alterna sea a 11 kilovatios en lugar de a 6,6, cosa que es muy útil también para poder cargar más rápido cuando, por ejemplo, estamos en un supermercado o en, yo qué sé, cualquier tipo de sitio público de carga, ¿no? Y además le da al coche carga en corriente continua a 50 kilovatios, que siendo una batería tan pequeña realmente es una potencia perfectamente de sobra. De hecho, lo normal es que ofrezcan menos en este tipo de coches y de baterías. Estamos hablando de que con ese cargador de 50 kilovatios se puede cargar del 10 al 80% en 30 minutos. Y encima te diré una cosa, y esto es un apunte mío personal, teniendo un cargador de 50 kilovatios, en realidad podemos utilizar carga pública muy económica. En la red Iberdrola, por ejemplo, un cargador de 50 kilovatios es bastante económico y ya ves, lo puedes cargar en muy poco tiempo para volver a disponer de prácticamente toda la autonomía que da el coche. Además de eso, ojo, porque el paquete Advanced Charge
te da carga bidireccional, es decir, te da el sistema V2L, V2L, Vehicle to Load, como lo quieras llamar, que te permite, pues bueno, sacar energía por si, yo que sé, te quieres ir de acampada con él, o de repente tienes una emergencia en casa y necesitas dar luz, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? El cargador embarcado de 12 kilovatios, por cierto, en corriente alterna, te permite cargar del 10 al 100% en 2 horas y 35 minutos. Vamos, que tiene mucho sentido comprar este paquete, aunque honestamente no sé el coste. También habrá que hacer balance entre lo que cuesta y lo que da. Bien, con esa batería de 27,5 kilovatios hora y con ese motor de 82 caballos, este coche da una autonomía WLTP de 263 kilómetros. Evidentemente, con una autonomía WLTP de 263 kilómetros es un coche que está pensado para la ciudad pura y dura, para desplazamientos urbanos, pero también te digo, es un coche que perfectamente te va a servir para desplazamientos interurbanos, lo típico de las ciudades dormitorio, que vives a 10, 15, 20, 30 kilómetros de la ciudad en la que trabajas y puedes utilizarlo para este tipo de uso sin ningún tipo de problema. ¿Se podrá viajar con él? Voy a probarlo. Por supuesto que voy a probarlo. Bien, más datos. Entre sus prestaciones declaran que acelera de 0 a 50 en 3,85 segundos. Me encanta este dato, porque este es el dato que suelen dar en las motos scooter, ¿no? Al final, en ciudad lo que te interesa es un poco hacer del Vin Diesel en los semáforos, ¿no? ¿Cuánto acelero de 0 a 50? Bueno, pues aquí tienes ese dato que, efectivamente, aunque yo me ría y haga chiste de ello, es un dato importante para el uso urbano. De 0 a 100 km/h en 12,1 segundos, ojo, ni tan mal para un coche que está bastante limitado en potencia, y velocidad máxima 130 km/h, que desde luego que para un coche que no está pensado para la autopista, sino para el uso en ciudad, contar con una velocidad máxima de 130 km/h, pues la verdad es que está perfectamente bien en un país como el nuestro, en el que la velocidad máxima está limitada a 120 km/h. Allí en Francia, donde es original Renault y donde sí se puede circular a 130, pues eso es ir a pie tabla, pero bueno. Más datos que tenemos. Tiene 4 modos de frenada regenerativa que se pueden seleccionar, se pueden regular mediante las levas que hay detrás del volante. Uno de estos modos de recuperación de energía, de frenada regenerativa, es One Pedal. ¿Y eso qué significa? Pues que es capaz de detener el coche completamente sin tener que utilizar el freno. Y esto nos reafirma en que Renault lo ha planteado del todo para ciudad. Y me encanta que han escuchado lo que ha pedido la gente. La gente demanda One Pedal, aunque luego no lo utilices. La gente lo demanda, tenerlo ahí, el que quiera que lo use, el que no lo quiera, que no lo utilice. Aquí tienes 4 niveles de frenada regenerativa, iba a decir de refrenerativa. Yo creo que es un concepto que igual deberíamos de instalar aquí en el canal, ¿eh? Es bastante más eficiente decir refrenerativa que frenada regenerativa. Ojo, igual hay que patentarlo, ¿eh? Bueno, pues además de esto, también el tema del paquete de carga, ya he dicho, me parece tanto que me quejé del Renault 5, que la versión más básica de la gama que no ha llegado a venderse en ningún momento, pues que esa versión venía sin carga en corriente continua. Bueno, pues aquí, en un coche más pequeño, más barato, más urbano, lo han tenido en cuenta. El que quiera que compre el paquete y ya está. El que quiera paquete, que lo pida. Ni más ni menos. Por otro lado, en el modo Eco, que está pensado pues evidentemente para exprimir la limitada batería y la limitada autonomía de este coche en situaciones en las que pueda hacer falta, se reduce la potencia del climatizador, se limita la velocidad máxima y se ajusta la entrega de potencia del motor, como no podía ser de otro modo, para optimizar el consumo. También muy bien por ahí, una configuración simplemente muy lógica para situaciones en las que pueda hacer falta. Como decía anteriormente, y esto es importantísimo, está basado en la plataforma AMPR Small. Es la misma plataforma que utilizan el Renault 4 y el Renault 5 e-Tech, así que sabemos, en definitiva, que lleva una buena tecnología este coche. La distancia entre ejes es de 2,49 metros, lo que significa que tiene menos batalla que el Renault 5 y que el Renault 4, cosa que es bastante lógica, es un coche muy pequeño. Y el sistema de suspensión trasera, ojo, curioso, es derivado del Renault Captur, lo que quiere decir que utiliza un sistema de ruedas tiradas y barra de torsión en ese sistema de suspensión trasera. El peso mínimo es de alrededor de los 1.200 kilos, coche ligerito, pero no tan ligero como el Dacia Spring, por ejemplo, y es un coche con un habitáculo que tiene capacidad para 4 pasajeros, es decir, que sigue el mismo concepto de modelos como el Dacia Spring, el Hyundai Inster, el BYD Dolphin Surf. Bueno, opciones que evidentemente pues intentan exprimir la habitabilidad interior limitada para 4 pasajeros que vayan más cómodos en lugar de 5 con uno en medio que va a ir ahí apretujado. Para las piernas es uno de los coches que más espacio ofrece dentro del segmento. Le superan únicamente el BYD Dolphin Surf y el Hyundai Inster, cosa que es importante tener en cuenta. Y luego, ¿cuánto maletero tenemos? Pues tenemos un maletero de 305 litros, cuidado, con los asientos traseros un poquito adelantados.
y si hacemos eso, pues evidentemente el espacio para los ocupantes de las plazas traseras pues se limita un poco más, pero se puede seguir utilizando. Tenemos un doble fondo en el maletero, por cierto, con 50 litros adicionales y no tiene fraletero, como es evidente. Cuenta siempre con dos pantallas. La del cuadro de instrumentos digital es de 7 pulgadas, que tiene diferentes modos de visualización, y la del sistema multimedia es de 10 pulgadas. Tiene además dos sistemas multimedia que dependen del acabado. En el Evolution tenemos un sistema básico con conexión a internet, Android Auto, Apple CarPlay, o sea que en realidad es suficiente para la mayoría de los usuarios, pero en el Tecno ya tenemos el sistema OpenRLink, muy interesante aquí porque este ya cuenta con Android Automotive y bajo mi humilde punto de vista Android Automotive es uno de los sistemas más recomendables del mercado, la verdad. El meterte ahí que dentro de tu Google Maps ya te sugiera las ubicaciones a las que sueles ir y te diga con cuánta batería llegas y demás. A mí personalmente es un sistema que me encanta y que están constantemente actualizando. Me gusta mucho cómo funciona, la verdad. Habrá opiniones de todos los tipos, pero sí que es verdad que lo tienes dentro del paquete Tecno solo. Bueno, además hereda el sistema UClip, que lo conocemos por el Dacia Spring. Es el primer Renault europeo que ofrece esta tecnología y esto está muy bien. Tiene una serie de puntos de fijación donde podemos poner que si pinzas, que si soportes para el móvil, que es un montón de accesorios. Es realmente muy interesante y yo no sabía que llegarían a ofrecer algo así en Renault. Me parece francamente bien. Y esto es de momento lo que os puedo contar del nuevo Renault Twingo E-Tech, coche que a mí de primeras me emociona bastante porque ya sabéis el amor que le tengo yo a los coches eléctricos más baratos, más pequeños, más urbanos, etcétera, y la obsesión que tengo por viajar con ellos para ver cuáles son sus limitaciones. Así que espero que en cuanto esté disponible en la flota de prensa, que no sé cuándo va a ser, tenga la oportunidad de cogerlo para poder probarlo. A mí personalmente la ficha técnica me parece bastante bien y me parece maravilla que le haya metido ese paquete de carga avanzado con el que tenemos carga en corriente continua y una mejora significativa en la carga en corriente alterna. En fin, quiero saber tu opinión, déjamela en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjame un like y nos vemos a la próxima.